una cuestión que encierra un gran misterio. Tiene que ver con el avión de Malaysian Airlines que desapareció hace 22 días. Nos visita aquí en América Noticias Horacio Calderón, analista internacional, porque misterio hay, misterio hay. Hay mentiras, hay contradicciones. Fueron hallados objetos que ya han descartado que se traten del avión, el MH370. Los objetos recuperados del avión no son de esta aeronave. Las autoridades australianas dijeron que los elementos rescatados del Índico serían solo basura o artículos de pesca. Continúa la búsqueda. Mientras tanto, los familiares le están reclamando al gobierno de Malasia que den información coherente, que tenga que ver con una búsqueda concreta. ¿Qué tal, Horacio? Gracias por venir. Por favor, faltaba más. Yo claro que hablo como analista en este caso, no como especialista en terrorismo. Lógico. Que lo soy. Ajá. ¿Por qué? Porque si uno se enfoca en eso, aborda exclusivamente esa hipótesis. Ajá. Con respecto a lo último que acabas de mencionar, yo estuve comiendo hace 2 días con un piloto que lo acabo de conectar al canal, un ex piloto de combate, veterano de guerra de Malvinas y además aviador civil. Y este piloto me comentaba, porque tiene mucha experiencia en esto, que el Océano Índico es una sopa de plásticos, ¿no?, que se reflejan en los satélites. O sea que esto, por supuesto, alienta mucho a la confusión actual en detectar en realidad dónde se encuentran. Sí, la esperanza que se genera cuando se halla algún objeto. Supuestamente. La segunda hipótesis, para ir resumiendo muy rápido, ¿no? La segunda hipótesis, también abonada por él, y también por otros expertos que han estado en este canal y en otros canales, es que puede haber habido algún tipo de problema grave, técnico interno, en el avión. Entonces, ¿qué pudo haber producido eso? Que entre en conmoción, sobre todo, la cabina, el cockpit. Más allá de la intervención o no de personas dentro de la tripulación o de los pasajeros. Ahora, esta hipótesis, permítame, sí. Esta hipótesis, a raíz de las comunicaciones que han tenido, los últimos contactos entre el avión, la cabina y la torre de control, ¿da lugar a posibilidad de esta hipótesis? El avión, la cabina y la torre de control. ¿Da lugar a posibilidad de esta hipótesis? Porque no hubo nada extraño en las comunicaciones, ¿o sí hubo? No, yo lo único que considero extraño para esta hipótesis es que se haya apagado el transponder, el EDCA, que es el otro sistema que conecta al avión prácticamente con el mundo, algo de menor importancia que es el VHF, que es la radio. Pero aquí entra la cuestión de esto que yo quería comentar, ¿no? Sí. Para ir de lo menos truculento a lo más complicado, que son las conspiraciones, el sabotaje y un acto terrorista que, de haberse producido, sería una nueva prueba de táctica para derribar aviones. Ajá. Que es lo más complicado y por lo cual hay mucho temor. Muy aceitada, muy bien preparada, si fue Exacto. así. Entonces, la opinión de este mismo piloto, ¿no?, que tiene experiencia también como piloto civil, conoce mucho lo que son los aparatos de Boeing, dijo que podía haberse producido, una conmoción interior dentro de la cabina del piloto. Dice, en estos casos los pilotos apelamos a cerrar lo más peligroso, etcétera, que hay a mano dentro de la... Sí, determinadas herramientas que claro, tienen que ver con el protocolo. Dice, dio la casualidad que él, en realidad, se dirige rumbo a un lugar donde coincidentemente había una pista de aterrizaje. Por supuesto, nunca llegó a esa pista de aterrizaje. Entonces, lo que este piloto opina, me parece bastante coherente, siendo, repito, lo menos truculento, es que puede haber habido luego una especie de inconsciencia general, tanto de los pilotos, ¿no?, personal, tripulación, etcétera, y pasajeros, que el avión haya tomado altura o permanecido a una altura determinada a la deriva. Ellos le llaman heading, pero la deriva con el piloto automático lleva acarreada que un desplazamiento hacia un ángulo o hacia otro, de acuerdo a los vientos. Ajá. Hasta que a este avión se le consume el combustible y automáticamente cae. O sea, soportar en el aire lo más que se pueda hasta que en definitiva termina. Claro, eso sería en el Índico. Tal vez lo que opinan muchos pilotos, y lo que tal vez uno vaya sumando a esta hipótesis por el hecho de que no hay hasta el momento relación alguna o inteligencia alguna comprobada en tierra de vinculaciones de grupos terroristas o de conspiradores, etcétera, para causar
que se derribe el avión por otro medio. Por su conocimiento, si hubiera existido alguna mano terrorista, o si Sí. existió una mano terrorista, ¿ya se hubieran adjudicado? No. No, tal vez. Yo comento algo que es muy importante, que lo he comentado en este canal y en otros, en el año 2009, cuando desapareció el avión de Air France 443. ¿Cuál es la hipótesis? No mía exclusivamente, sino de expertos americanos en terrorismo dedicados y que tienen un background enorme con respecto al análisis de catástrofes aéreas. Fíjense que yo me entero a través de ellos que del 76 a la fecha de estos estudios han habido un montón de casos, unos cuantos casos, creo que alrededor de 8 o 9, de catástrofes que se suponen fueron originadas, por lo menos 2 están comprobadas, por pilotos que decidieron suicidarse con pasajeros y todo. Sí. O sea, decidieron inmolarse y lo hicieron. Es un tema complicado. O sea que nosotros también dentro de este avión había un especialista, un ingeniero aeronáutico que ocupaba un altísimo cargo en Beijing. Yo sé que es muy difícil de explicar, de bajar al oyente, Sí, pero el entramado, digamos. un especialista en geoposición ¿de qué? De aviones en alto vuelo. Traducido esto al castellano. O sea, una persona cuya mente tiene la capacidad necesaria para poder, a lo mejor, sin que esto presuponga ningún tipo de acusación. Pero esto inclinaría la balanza a qué hipótesis. A la hipótesis posiblemente de un ataque de tipo conspirativo, llamémoslo, de orden criminal, que habría que ver si tiene origen en un acto terrorista de otra índole. Consideremos que nadie se va a inmolar dentro de un avión si no tiene realmente una preparación previa para convertirse en un atacante suicida, ¿no? Horacio, hoy se manejan chances y probabilidades. Sí. ¿Qué probabilidades hay de que haya sobrevivientes? Yo te diría que es una muy baja probabilidad de ocurrencia. Nunca hay que descartar nada. Es decir, yo personalmente, cuando tengo que analizar esto, aunque claro, me llaman a veces como especialista en terrorismo transnacional, yo no descarto ninguna hipótesis hasta que la hipótesis real quede fehacientemente probada. Ahora, ¿por qué con tanta fuerza, hoy básicamente, los familiares de las personas que viajaban, pasajeros y parte de la tripulación, insisten con que hay ocultamiento por parte de la tripulación, insisten con que hay ocultamiento por parte de las autoridades, porque lo hay. Hay ocultamiento. Pero que por no brindar detalles de cómo se va dando la búsqueda, o porque políticamente este hecho hay que pasarlo a otro plano. Porque hay primero que todo una desidia integral. ¿Por qué? La hemos visto con el caso de los 2 pasajeros de origen iraní con pasaportes falsos, ¿no? Que aparentemente se dirigían en realidad a países occidentales luego para pedir asilo político. Y cuanto menos ya ir con documentación irregular es sospechoso. Que el tema pasaporte sería para desarrollar, si tenemos tiempo, porque hay todo tipo de pasaportes, inclusive pasaportes que se sacan a personas que existen, que se saben que nunca van a viajar, o porque no tienen el nivel social, etcétera. Se hacen, hablo de grupos criminales, bancos de datos con esos pasaportes, y luego uno va a comprar un pasaporte cuyos datos, si no biométricos, generales, que yo cuánto, se ajusten a la persona que viaja, ¿no? Ha habido casos de un chico que... O sea, buscando similitudes físicas, exacto, pero comprando pasaporte a nombre de una persona que jamás va a subirse a un avión. Exacto, y además están los pasaportes que tienen un chip, como los de Estados Unidos y otros países, que es un se llama de radiofrecuencia, ¿no? Que transmiten, inclusive se pueden captar hasta con un celular, lo cual está en este momento en disputa en Estados Unidos, porque uno va con un celular a 10 metros, no doy el nombre del celular. Y todo es posible. La persona está pasando por un check-in y yo le puedo tomar con ese celular todos los datos que están en ese sistema de radiofrecuencia del pasaporte. Pero esos pasaportes en otros países pueden ser falsificados y los utilizan, por ejemplo, servicios secretos de altísimo nivel, como puede ser Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, etcétera. Ahora, ¿por qué es altamente probable que se le esté mintiendo a los familiares de las víctimas u ocultando información? Porque además de todo esto, uno de los graves problemas es que Malasia, como Tailandia, son países donde hay turismo sexual, pedofilia, etcétera. Entonces, sin que la pedofilia o este turismo sexual tengan algo que ver, hacen que se relaje muchísimo las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque la gente viaja por lo general con pasaportes falsos. Pero además, el avión llega un momento que debería haber atravesado un área con
captación de radares. Automáticamente, cuando un avión no identificado, ya estaría con el transponder apagado, se encamina a un rumbo que podía replicar lo que sucedió el 11 de septiembre, automáticamente los aviones de caza que estaban en tierra entrar en acción para obligarlo a bajar o, en fin, o tomar medidas necesarias, como llegado el caso, derribarlo. Pero además, acá realmente yo publiqué un Twitter hoy, asquea, después de haber leído yo informes, el ocultamiento de datos, no solamente de Malasia, que hay otro problema también grave con China que lo puedo explicar, sino de Tailandia, de Vietnam, de Filipinas, de todo el país. Y el resto de las naciones están mirando para otro lado porque uno piensa que no tienen que ser cómplices, callando. Ahora, ¿por qué el ocultamiento de información? Porque es muy probable, altamente probable, que Estados Unidos, por ejemplo, China y otros países con esta sofisticación satelital, sí, no sepan, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en la zona, pero no pueden decirle a los chinos, mire, a través del satélite tal, con el código tal, que es un satélite militar espía, hemos a lo mejor descubierto tal cosa. Entonces está toda esa telaraña que va a ser muy difícil desentrañar para conocer realmente la verdad. Ahora, si hubiera existido una explosión en algún punto del trayecto, lo lógico es que, por ejemplo, todo el sistema satelital de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, sin descartarla de otros países, podían haber detectado esto. Lo curioso es que nada de estos datos o posibles lugares donde pudo haber tenido el problema han surgido en la investigación. Claro, después de la teoría conspirativa, digo yo porque yo no la acredito, viajaban 4 herederos de una patente de semiconductores cuya propiedad es Jacobo Rothschild. Estas 4 personas murieron. Entonces hay teorías conspirativas, que yo en lo personal no les doy ninguna validez, tampoco a las otras hasta que las tenga aprobadas. Dicen que él quedaría entonces como depositario, como heredero de la totalidad de esa patente. Pero estamos hablando de un multibillonario en dólares que a lo mejor no necesita causar una catástrofe de este tipo para aumentar su fortuna. Y lo último, que es para mi punto de vista lo más patético, lo más grave, que Estados Unidos lo conoce, que yo lo he consultado con especialistas que ya han publicado cosas, es que esto se esté tratando, como pensaron en el año 2009 con el Air France 443, como pensaron en el año 2009 con el Air France 443, de un test para probar una nueva táctica terrorista. Como acá no explotó algo, si hubiera explotado el avión, yo podía pensar, hubo baterías de litio, porque hay 2 o 3 cerebros que Estados Unidos está tratando de matar, uno está en Yemen, que inventa permanentemente este tipo de dispositivos. O sea, es una maniobra altamente arriesgada, claro, exacto, y en la que se estaría poniendo a prueba a ver cuántos días tarda en descubrirse el primer dato concreto de esta búsqueda. De esta búsqueda, claro, y además, pero si eso sucede, esperemos que no sea el caso, veríamos en un futuro no demasiado lejano, porque no van a esperar a que se descubra, ¿cierto? Nuevos ataques o nuevas desapariciones de aviones o lo que fuera, utilizando esta táctica. Es una medición de fuerzas. Claro, esto, cuidado, lo está pensando gente, digamos, de la seguridad de Estados Unidos. Hay escritos sobre este tema, o sea, no es que uno esté inventando acá o tratando de magnificar la cuestión. O sea, está esa gran preocupación. Como no explotó nada, teóricamente, ¿qué quedaría? A ver, que puedan haber ellos reclutado, por ejemplo, 10 personas con capacidad de tomar un avión en países como este, con escasa vigilancia, etcétera, poder, comandar una cabina, ¿cierto?, causar algún tipo de catástrofe, que por ejemplo que impida que los celulares se conecten con tierra, porque si bajó el avión a 1500 metros, como pasó el 11 de septiembre, la gente hubiera podido comunicarse. Pero también lo que no han dicho es que hay unos aparatos que se utilizan, por ejemplo, para evitar que a ciertas personalidades las asesinen con bombas a control remoto, accionadas por celulares, es tener un sistema de bloqueador de celulares que es mínimo y que puede ser contrabandeado de un avión. Y después están los separatistas uigures conectados con Al-Qaeda, que son de origen túrquico, que están dominados con China. Está la provincia china de Xinjiang, que linda con Afganistán, y que inclusive muchos de ellos han sido identificados y algunos de ellos asesinados por Estados Unidos y por fuerzas pakistaníes. Allí nos metemos en un entramado complicadísimo. Y lo último que sería la teoría de una conspiración de otro orden, es que
Tailandia es un país, el primer país que reconoció la independencia de China comunista. Hay una gran deuda con esto. Se estaban festejando ya los 40 años de ese reconocimiento, 42 años de ese reconocimiento, y hay una coalición de países que quieren, sumar a Tailandia a un frente antichino, como está pasando en Ucrania, con quienes quieren sumar a otros países al frente antirruso. Y que entonces, dentro de esa teoría, que yo todavía la considero conspirativa, podría haber algún tipo de sabotaje o de maniobra para entorpecer las relaciones entre China y... Le hago la última. ¿Hacia dónde cree que puede ir la búsqueda? La búsqueda donde parten de cero a cada momento. Ahí tengo que ponerme yo mi teoría conspirativa. Yo hace el 18 de marzo dije, si yo tuviera la mente de un terrorista, llevaría el avión hasta lo más recóndito del océano Índico y lo fondearía en algún lugar donde sea casi imposible o muy difícil de localizar. Bien. Horacio, gracias por haber venido. Continuaremos hablando del tema. Pero por supuesto, cómo no. Sin dudas. Muy bien. Cora, a ver, música. Quiero música, o al menos la figura de Lady Gaga, que no es poco. Sí, así es, y llamó muchísimo la atención porque la cantante cumplió 28 años y lo festejó de una manera muy particular. Ahí estamos viendo las imágenes, porque ella ingresó a un concierto que ofreció en la ciudad de Nueva York vestida de flor. Así como lo estás escuchando, Eduardo, ella lució un catsuit en color piel, donde se dejaba ver algunas transparencias y algunos apliques en color rojo, y manifestaba ser una flor. En su cara tenía una especie de máscara que acompañaba el traje, y ella marcando diferencia como lo hace siempre, esta vez con respecto a su vestuario. Gracias, Cora. De nada. Hacemos una pausa muy breve, enseguida estamos regresando. Hay más América Noticias.